Buenas noches, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase de estructuras de datos. Primero que todo, quisiera saber si de pronto, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta frente al proceso evaluativo que hubo el jueves pasado. Si hay alguna inquietud, entonces, por favor me la pueden comentar al finalizar la sesión. Quisiera en esta sesión, pues, hacer una retroalimentación del ejercicio práctico que realizamos, si a ustedes les parece. Podemos hacer una implementación del ejercicio práctico, pues una propuesta. Buenas noches a todos. Ok, Joseph, tiene razón. No, las exposiciones no podrían comenzar el martes, estarían iniciando, ¿sabe cuándo? Nosotros tenemos 2 horas los jueves, ¿cierto? De pronto de este jueves en 8 estarían comenzando. Porque es que resulta que debemos ver todavía, recuerden que debemos empezar a ver tablas hash, debemos ver árboles binarios, y tenemos que, pues, y para ello ya podrían empezar a hacer las exposiciones. La nota, respecto a la nota del parcial, quisiera, pues, tenerse las listas de pronto para jueves o viernes. Recuerden que como hay implementaciones prácticas, y yo tengo que revisar, pues estoy revisando siempre una por una y reviso con detalle primero, pues que coincidan lo que me envían respecto a lo que colocaron en código en el parcial, y de la misma forma, pues estoy acabando de revisar unos ejercicios prácticos, los ejercicios prácticos de todos ustedes. Entonces, me ha retrasado un poquito la nota definitiva del parcial por esa situación. No sé si tengan... Profe, una preguntita. Claro, Le habla y por supuesto, sí, esa es la idea, que haya tiempo. Recuerden que nosotros tenemos, hoy es 5 de mayo, nosotros tenemos sesiones de clase hasta el 28. Entonces la idea es que, por ejemplo, si comenzamos el jueves que viene, de hoy en 8 días, quedarían, pues si hacemos las exposiciones los jueves, quedarían de 2 horas por jueves. Está el 28, ¿cierto? Entonces, y además creo que son como 3 o 4 grupos que faltan por exponer, no deben ser muchos. Profe. Los martes, no, sí me gustaría dejar los martes de exposición, pero pues el martes, hoy por ejemplo, no podríamos comenzar exposiciones. Si en la clase del jueves alcanzamos a avanzar o alcanzamos a abarcar lo que tiene que ver con tablas hash y con árboles binarios, lo haríamos el martes. Si no, podríamos tomar tema el martes para que se puedan iniciar el jueves de este jueves en 8, y de ahí seguiríamos los martes. ¿Listo? Del proyecto de Aula 2, listo. Del proyecto de Aula 2 también, como les dije, pues la idea es tenerles al viernes las notas. Yo diría que al viernes pues quisiera tenerle las notas definitivas a todos. Yo se pregunta lo de cancelación, no, pues ahí sí no sé, no le doy razón. Tendría que ver el calendario, pues no nos han notificado al respecto. Si quiere yo le pregunto eso después y le informo. Ok, una semana antes de terminar, dice don William. Tienen tiempo. Pues la idea sería que no cancelen, ¿no? Listo, entonces, si les parece, semana 7. Muy bien, Gerson, gracias. Y gracias, don William, también. Entonces, si les parece, podemos hacer la implementación. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Recuerden que pues es una retroalimentación de lo que se hizo la clase de la sesión pasada. Primero, quisiera saber, de acuerdo al ejercicio, recuerden que el ejercicio decía que había que poner los días de la semana, ¿cierto? Bueno, no lo tengo por aquí. Voy a abrir la evaluación. Voy a abrir ese punto. Grupo 32. Voy a ver el ejercicio práctico más bien. Voy a abrirlo por acá. Y voy a mostrar pues la pantalla. Bien.
Listo, entonces dice, mira, a través de una implementación de las estructuras de datos vistas en clase y haciendo uso del lenguaje de programación de su preferencia, a través de Repito y de One, elaborar una solución que solicite un día de la semana en pantalla. Una vez el usuario escribe el día, debe aparecer en pantalla una lista con el nombre de todos los días de una semana, indicando el día iniciando desde el día que se escribió en pantalla y finalizando en el día inmediatamente anterior en el orden temporal hacia futuro. Es decir, si el usuario escribe en pantalla jueves, al presionar la tecla Enter debe aparecer una lista con los días. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Listo? ¿Es claro el ejercicio? En este tipo de ejercicios, entonces, ¿qué tipo de lista se utilizaría? Una lista enlazada circular. Disculpe, ¿me puede repetir, por favor? Una lista enlazada circular. Eso, sí, señor, perfecto. Sí, es una lista circular simplemente enlazada, ¿cierto? Miren que nosotros no necesitamos devolvernos, pero nosotros podemos iniciar la lista en cualquier día de la semana y dar la vuelta en un solo sentido. Como la necesitamos en un solo sentido, perfecto, es una lista circular simple, ¿cierto? Entonces es importante tener eso claro, que es una lista simple enlazada, lo que necesitamos en primera instancia. Listo. Ya que tenemos esto presente, entonces vamos a realizar la implementación. Bueno, empezando pues en primera instancia, pues aquí tengo el gráfico de la lista circular simple enlazada. De pronto si tenemos alguna duda para que podamos revisar aspectos relacionados con la lista. Y en lo otro, ya pues en la implementación. Bien, el nodo simplemente como es una lista circular simple enlazada, recuerden que el nodo tiene un nodo que el puntero siguiente, ¿cierto? Que apunta a non y tiene el dato. No tiene puntero anterior porque es una lista simple enlazada. Y tiene pues la implementación de la lista circular. Y en la implementación de la lista circular básicamente son estas actividades las que se realizan. Pues se construye, se hace el constructor, verificamos si la lista está vacía, básicamente el constructor lógicamente tiene que ir. La lista vacía debe ir también. Agregar último lo necesitamos porque vamos a agregar en la lista los días de la semana, ¿cierto? Necesitamos agregar los días de la semana. Y además, nosotros vamos a hacer implementación también de recorrer inicio, porque necesitamos hacer la lista de los días. Y necesitamos también buscar, porque necesitamos buscar un día de la semana. Básicamente son esas actividades las que tenemos que hacer. Sin embargo, en este caso le voy a hacer una pequeña modificación a recorrer inicio y a buscar, adaptando las operaciones básicas al ejercicio que estamos nosotros realizando. Bien, entonces tenemos lista vacía, agregar último, ¿cierto? Listo, tenemos estas actividades. Entonces vamos a comenzar a hacer las implementaciones. Importante, como nosotros vamos a tener un día de la semana que entonces vamos a necesitarlo para ubicar la operación buscar, para ubicarlo en buscar. Vamos a poner buscar primero, más bien la definición de la actividad buscar, de la operación buscar, y después ponemos la operación recorrer inicio. Entonces, para la operación buscar igual la habíamos definido en una lista circular doblemente enlazada, ¿cierto? Recuérdenlo. Y básicamente la implementación es muy similar, es básicamente la misma que la implementación en una lista circular simplemente enlazada. Básicamente, si lo escribimos, pues para recordar, bueno, pues recordemos básicamente las operaciones. Este es el constructor, aquí tenemos una lista vacía. Aquí tenemos agregar último. En el agregar último vamos a validar si el primero es igual al último. Si esa lista está vacía, entonces agregamos un nodo que lo llamamos primero y lo llamamos último. Y como es una lista circular, de todas maneras debemos decirle esto, ¿cierto? Que el cel punto último punto siguiente igual a cel punto primero. Es decir, el puntero siguiente de este nodo, que es el último, debe apuntar hacia el nodo primero. Así los dos sean el mismo. Hay que hacerlo, ¿cierto? Porque es una lista circular simple. Y el tamaño se aumentaría en 1. Y si la lista no está vacía, entonces
le decimos que cell punto último punto siguiente, primero ubicamos el puntero, le decimos que sea igual al nuevo elemento que se está creando, supongamos que este es el último, entonces decimos el punto último punto siguiente, es igual al nuevo elemento, ¿cierto? Y cell punto último pasa a ser el nuevo elemento. Y lo mismo, es el punto último, punto siguiente, ya como ahí este es el nuevo último, es el punto último, punto siguiente, es igual a el punto primero, ¿cierto? Entonces miren que el agregar último es la misma actividad que teníamos en la lista circular simple. En buscar, ¿qué habíamos hecho? En buscar lo que le habíamos hecho era primero, sí verificar, ¿cierto? Si cell punto lista vacía, entonces lo que habíamos hecho es que nos devolvía, le decíamos que nos retorne falso, ¿cierto? Esta es la misma implementación que tenemos en buscar. Luego le decimos sí. Auxiliar es igual a self punto primero. Bueno, de lo contrario, si no la lista no está vacía, auxiliar igual a self punto primero. Tomemos un nodo auxiliar que lo llamamos primero. Luego le decimos mientras while aux. While aux. Y aquí verificamos, ¿cierto? If aux.dato es exactamente igual al dato que estamos ingresando aquí en buscar, ¿cierto? Si aux.dato es exactamente igual a dato, lo que hacemos es hacer un return true. Aux le decimos que sea igual a aux.siguiente, ¿cierto? Aux es igual a aux.siguiente. Y también, como es una lista circular, debemos verificar si da la vuelta completa. Nosotros le decimos entonces si aux es igual a cell punto primero, entonces él nos retorna false. Porque recuerden que si él llega hasta aquí y llega hasta el último dato y aux es igual a aux.siguiente y no ha encontrado el valor y resulta que auxiliar vuelve a ser el primero, es exactamente igual, aquí va doble igual, es el punto primero, entonces él nos debe retornar false. Esa es la operación buscar básica, ¿cierto? Eso lo habíamos hecho en la lista circular. Le falta el break. ¿Dónde me falta el break? En el auxiliar. Si auxiliar es igual a el punto primero, debe salir. Recuerde que cuando yo ejecuto la operación return, me saca de todos los ciclos que haya en esa función. Por lo tanto, no hay necesidad de implementar breaks. Con el return es suficiente. Cuando usted hace un return, él entiende que ya debe salirse de la función. Hace el return y se sale de todos los... o sea, se sale de todos los ciclos. No hay necesidad de hacer la implementación break. ¿Vale? Bien. Profe, gracias. Listo, con gusto. Con gusto, Joseph. Entonces, le damos recorrer inicio. Recorrer inicio, recordemos que le decimos que auxiliar va a ser igual a self, nosotros le decimos el punto primero, ¿cierto? Porque vamos a recorrer desde el primero en adelante. Entonces le decimos el punto primero, luego le decimos que while aux, mientras haya algo en aux, es muy similar al buscar, ¿cierto? Es muy parecido al buscar. Le decimos que imprima aux.dato. While aux, imprimas aux.dato, aux va a ser igual a aux.siguiente. Aux va a ser igual a aux.siguiente. Y si aux es exactamente igual a self.primero, ¿cierto? Si aux es igual a self.primero, aquí sí ejecutamos un break. Según lo había comentado usted, señor Joseph. Aquí sí, porque no le estamos diciendo que no retorne nada, ¿cierto? Simplemente le estamos diciendo que recorra. Al decir que recorra, es decir, nosotros cuando no utilizamos return, normalmente hacemos una acción como print en una función, para que tengan claridad en eso. Cuando nosotros no vamos a utilizar return, sino una acción como print, entonces aquí sí hacemos uso de un break en el programa, porque no estamos utilizando return. Pero en caso contrario, acá como le estamos diciendo return, el return recuerden que nos saca de todos los ciclos, entonces no habría necesidad de poner acá return tampoco, así como acá no hay necesidad de poner break, ¿cierto? Entonces miren que básicamente estas son las operaciones así, tal cual, operaciones básicas. ¿Cuántas operaciones hemos necesitado? 1, 2, 3,
4. Este es el constructor, esta no cuenta pues como operación básica, eso es el constructor. Pero operaciones básicas, lista vacía, pues por defecto casi que siempre tiene que ir. Agregar último, serían, pues ahí van 2, buscar 3 y recorrer inicio 4. Y lo demás que se hace es modificación de ellas. Entonces, yo me pongo a imaginarme la lista circular. Me dicen, bueno, yo voy a colocar los días de la semana. Voy a empezar por colocar agregar último. Voy a hacer la implementación de una vez. Bueno, aquí les fui colocando de una vez from OS import system para no perder tiempo ahí. From lista circular simplemente enlazada import lista circular. Mire que esto es un copy y pegue. Simplemente system clear y lista igual a lista circular. Como es una lista circular simple, recuerden que el objeto lo llamamos lista circular solamente. Pues yo lo llamé lista circular en este caso. Entonces aquí lo que le digo es que lista va a ser igual a una instancia del constructor o del objeto lista circular. Entonces a la lista simplemente le voy a agregar los días. Lista punto agregar último y voy a colocar el dato. Recuerden que en este caso es un día de la semana, pero es un dato tipo texto. Como es tipo texto, lo debo colocar entre comillas. Entonces de la misma manera le digo lista punto agregar último. Voy a copiar esto y más bien y lo pego hacia abajo. Van 2, 3, 4, 5, 6 para colocar todos los 7 días. Entonces voy a colocar los 7 días comenzando, por ejemplo, desde el lunes. Podemos colocar desde el domingo, desde el que usted guste. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y es más, si nosotros le decimos lista punto recorrer inicio, nos debería funcionar, ¿cierto? Nos deberían mostrar al menos esos 7 días. Mira, ahí están, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Implementación de la lista circular simplemente enlazada, pero aquí estamos deteniendo el ciclo, ¿cierto? Estamos diciéndole que él solamente llegue desde el primero, vaya hasta el último, y cuando vuelva al primero otra vez, se queda parado. El funcionamiento es muy importante, señor Gerson. Pregunta que si el parcial si funciona o no y si lo determinará por líneas o si se determinará por líneas de código. Pues en parte, el funcionamiento del ejercicio, lógicamente, tiene un peso importante en ese 2.5. Básicamente, pues pesaría la mitad. Y de ahí en adelante se verificaría lo demás. Porque recuerden pues que si ustedes igual en una empresa hacen una implementación que no les va a funcionar, pues el cliente no va a estar satisfecho, ¿cierto? Entonces la idea es que se haga una aplicación funcional. Y las listas circulares pues las habíamos trabajado. Es importante que funcione. ¿Iba a decir algo, señor Eliezer? ¿Sí es claro, señor Gerson? Señor Eliezer. Profe, escuchando lo que usted dice, pues yo prácticamente tengo casi así pues el código del examen. Sino que, pues, repito lo que usted dice, a mí pues me ejecutaba cierta parte y ya de ahí entraba un ciclo y venía como a lo loco. Cuando ingresaba, creo que era el lunes o el martes, entraba un ciclo y no salía. Pero después lo corregí, entonces cuando lo corregí, cuando yo colocaba martes, me traía todos los días y después cuando colocaba miércoles, no me traía sino más, solamente me traía dos días y ya. Entonces no sé si esa parte me puede afectar mucho en la calificación. Pues si se le trunca por un error, si se le muestra algunos días, pues igual el funcionamiento es parcialmente correcto. Si yo de entrada veo que le genera un error de código en la pantalla, pues ahí sí va por lo menos por la mitad del ejercicio. Y eso pues, como les dije, el funcionamiento se les estaría calificando en la mitad. Hay quien pues así no esté, pues si no funciona, reviso pues otros aspectos. Pero si hay quienes, si ven que no funciona, de una pues ponen por no evaluar el ejercicio, pero no, yo por lo menos les califico pues en parte el código también, en la implementación que hayan hecho, pues viendo a ver qué hicieron. No entraría a corregirles, pero sí, importante, por favor, que no me hayan cambiado el código. Henry. Con gusto. Profe, ¿cuáles serían esos aspectos que vas a revisar en caso de que el código no funcione como debería?
Aspectos, por ejemplo, la implementación de las operaciones, los nombres de las operaciones, que han hecho pues el nombre de las operaciones, que han hecho pues la implementación de las listas, pues dependiendo de cómo han hecho la implementación de las operaciones. Que básicamente recuerden que pues debo centrarme en revisar lo de la estructura de datos y el funcionamiento de la estructura de datos. Aquí pues cuestiones de programación básica, pues no es la asignatura, no es programación, es estructuras de datos. Por lo tanto, yo debo centrarme en revisar la estructura que funcione bien. Ok, gracias ¿Listo? por responder. Con mucho gusto. Profe, yo tenía una duda. Señor Jamil. En una pregunta, en una de las preguntas, sabemos que esta estructura de datos entra dentro de una clasificación que son listas, ¿cierto? Correcto. Pero ahí había una pregunta en la que había uno que escribir y pedía listas enlazadas. Yo escribí solamente listas. ¿Eso pregunta se valdría así? Se la vale por 0.3, pero debería ser lista enlazada. Entonces, normalmente es una lista enlazada. Porque pues, Pues yo lo puse, yo puse lista porque de hecho en la pregunta estaba diciendo que es una estructura de datos que no requiere un índice, sino punteros. Y todas las listas correcto. requieren un puntero. Pero Por señor eso, Jamir, ¿me puede hacer un favor? Lo que pasa es que les había dicho que las dudas de las preguntas del examen las dejemos para el final, ¿vale? bueno, qué Que me pena, deje es por que no favor escuché esa hacer parte. Disculpa, profe. tranquilo. Sí, las podemos resolver después, ¿vale? Y pues que hagamos la explicación del ejercicio. Vale, listo, ¿Vale? gracias. Listo. Vale. Listo, vamos a continuar entonces. ¿Vale? Porque pues veo que el señor Jason también me hace una pregunta. Yo ya les había explicado las reglas al inicio de la evaluación y me ciño a las reglas. Si ustedes hicieron cosas pues que van en contraproducencia de las reglas, pues lógicamente la evaluación no tendrá la mejor nota. Listo, entonces lista, punto, recorrer, inicio. Mire que estamos viendo que funciona, ¿cierto? La lista por lo menos nos muestra estos días de la semana. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Simplemente decía que si yo coloco, pues le digo al usuario que me coloque un día de la semana. Y si él me pone, por ejemplo, miércoles, entonces me muestra la lista. Desde el miércoles, toda la lista y terminaría en martes. ¿Listo? No es más. Entonces, ¿qué es lo que haría? Miren, entonces yo me pongo a pensar, bueno, yo aquí en las actividades voy a necesitar un nodo como el día, como el de las canciones, el reproductor de canciones. Es pues algo como similar. Entonces yo diría, bueno, yo necesito otro nodo aquí. Lo voy a llamar día. Ser punto día, le voy a decir que sea igual a nodo. Entonces le coloco un nodo adicional que se llame día. ¿Por qué le voy a poner un nodo adicional? Y lo coloco en el constructor. Porque es que ese día, si yo me pongo a pensar, yo debo, para recorrer inicio, para hacer el recorrer inicio, yo debo arrancar desde ese día y debo terminar en el día anterior. Entonces aquí voy a necesitar al día. Y si busco, cuando yo escriba buscar y escriba el día en la pantalla, al buscarlo, necesito ese día. Y cuando lo encuentre ese día, lo que debo hacer es entregárselo a un nodo. Y es más, construir el nodo dentro de la estructura de esta lista, para que cuando yo ejecute recorrer inicio, comience en ese día y termine en el día anterior. Esta es pura, pues es básicamente la forma de entender las siglas, las listas circulares. Entonces, en buscar, yo diría, si la lista está vacía, retórneme false. De lo contrario, auxiliar igual a ser punto primero, o el auxiliar igual. En lugar de, por ejemplo, en lugar de ponerle dato, aquí lo que voy a buscar es el día. Cell punto dato, ¿cierto? Entonces, si auxiliar dato es igual a dato, entonces, en lugar de retornarme true, antes de retornarme true, voy a hacer unas actividades. ¿Cuáles son las actividades? Primero, voy a asignarle al nodo día la construcción del nodo con el dato buscado. Porque miren que si encuentro el dato, entonces el punto día va a ser igual a nodo dato, ¿cierto? Pero aquí hay otra cosa. El nodo dato puede estar ubicado con un elemento anterior que trae un puntero y este va a estar con un nodo con un elemento siguiente.
que va a tener otro punto. O sea, él tiene un puntero. El nodo dato tiene, recuerden, sería el día con un nodo dato y este nodo dato va a tener un puntero anterior y va a tener puntero anterior, no, tiene un puntero siguiente y hay un elemento anterior que apunta hacia él. Yo creo que básicamente por esa razón a varios les está de pronto, les ejecutó de pronto ciclos infinitos. Lo que me dijeron por ahí que de pronto se les desbordaba. Porque no hicieron básicamente la instrucción de decirle, de tener en cuenta que este nodo dato, si lo encontraban en el día, de pronto tenían que haberlo direccionado con el dato que viene antes y con el dato que apunta después. Miren que yo ingreso el día de la semana y le coloco nodo dato. Este dato día debo apuntarlo hacia la lista, por ejemplo, hacia esta lista. Claro que esa lista solamente tiene 3 elementos. Si el día está aquí, entonces yo debo decirle que el nodo día debe apuntar hacia este. Y además, el nodo anterior debe apuntar al día también y este día debe apuntar al que apunta este nodo de aquí, del día que contiene, donde está el dato, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera yo lo puedo hacer? Lo habíamos hecho en alguna implementación. Yo aquí le voy a decir, más bien en el buscar, que no me encuentre el auxiliar punto dato, sino que me encuentre el auxiliar, el dato del valor que viene después. Es decir, si auxiliar punto dato, por ejemplo, le voy a decir, si auxiliar punto siguiente, punto dato, si auxiliar punto siguiente punto dato es exactamente igual al dato, entonces él me va a hacer esto. El punto día va a ser igual a nodo dato. ¿Cierto? Si auxiliar punto siguiente punto dato es exactamente igual al día que estoy buscando, entonces yo le voy a decir que el punto día sea el nodo del dato que estoy buscando aquí. ¿Cierto? El punto día va a ser el nodo del dato. Entonces ya tengo un nodo dato, tengo un nodo día, pero este nodo día me está apuntando a null. Simplemente tengo un nodo construido que me está apuntando a null. Es como si tuviera en la imagencita, lo voy a colocar aquí un nodo. Hagámosle la lineecita también. Y el puntico, pues. Que a este nodo es el que le estoy llamando día. ¿Qué es el día que estoy buscando? He creado un día que me está apuntando a null. No le voy a colocar esa flechita, me está apuntando a null. ¿Cierto? Eso es lo que acabo de hacer aquí. Cel.día igual a nodo dato. Entonces, como hice esto, ¿qué me hace falta? Necesito que este puntero me apunte hacia donde está apuntando el puntero que encontré. Si el día es este, el día de la semana, yo creo el nodo y debo apuntar al siguiente y el anterior me debe apuntar a día también. Para tener, o sea, debo recolectarle a día estos punteros. El siguiente del elemento del nodo anterior y el puntero siguiente del mismo, hacia donde apunta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Yo le digo, el punto día, ya lo tengo como nodo, entonces ya le puedo decir, el punto día, punto siguiente, va a ser igual a aux punto siguiente, punto siguiente. ¿Por qué? Imagínense, miren, que si yo lo tengo así, le digo, el punto día, punto siguiente, entonces el punto día, punto siguiente, este puntero de aquí me debe apuntar acá. Y yo le estoy diciendo, mientras si auxiliar punto siguiente, auxiliar va a ser este primero, auxiliar punto siguiente, punto dato, es igual al día, entonces, que me coja auxiliar punto siguiente, que va a ser este punto siguiente, y se lo entregue a este puntero. Entonces, el punto día, punto siguiente va a ser igual a auxiliar punto siguiente, punto siguiente. ¿Listo? Entonces, voy a construir básicamente esta flecha de aquí, hacia acá.
la estoy construyendo con este puntero de aquí. Cell punto día punto siguiente va a ser igual a aux punto siguiente punto siguiente. Y además, básicamente, lo que hice aquí, decirle auxiliar punto siguiente punto dato, es por la línea que voy a hacer justamente ahora. Le voy a decir que auxiliar punto siguiente va a apuntar a cell punto día. Es decir, auxiliar, este es auxiliar, ¿cierto? Auxiliar punto siguiente ya no va a apuntar hacia acá, sino que auxiliar punto siguiente me va a apuntar al nodo día. Miren que eso es básico. Ya de aquí yo le voy a decir que me recorra, que inicie el recorrido desde cell.día, después que se me vaya aumentando, ¿hasta dónde? Hasta que el auxiliar llegue otra vez a cell.día. Y queda resuelto el ejercicio. Observen, entonces básicamente ahí ya auxiliar punto siguiente va a ser igual a cell.día. Voy a borrar esos dibujos para poderlo seguir haciendo. Auxiliar punto siguiente va a ser igual a cell.día. Y ya he hecho eso, entonces ya he hecho eso, le puedo decir return true. De aquí sigue, esto sigue igual, auxiliar va a ser igual a auxiliar punto siguiente, y si auxiliar es igual a cell punto primero, es porque ya no lo encontró. Cuando auxiliar llega al último, porque ustedes dirán, de pronto ahí no está tomando el primer dato. Cuando auxiliar llega al último, él hace esta comparación. Él dice, auxiliar punto siguiente punto dato es exactamente igual a dato. Y es una lista circular, entonces él dice, auxiliar punto siguiente punto dato va a ser este. Entonces él, al primero, en lugar de compararlo de primero con el dato, lo va a comparar de último. Y después dice, si auxiliar punto siguiente punto dato no es igual a dato, entonces dice auxiliar va a ser igual a auxiliar punto siguiente. Entonces el auxiliar es este, auxiliar es igual a auxiliar punto siguiente, y se entra a comparar. Si auxiliar es igual a el punto primero, return false. Da la vuelta completa y compara en todos momentos con toda la lista completa, los datos. Y luego la implementación sería con recorrido. Recorrer inicio, básicamente, el recorrer inicio es el mismo recorrido, pero miren que ya no voy a arrancar en el primero, ya no tengo hacia el punto primero, yo ya tengo el día, que es lo más importante de todo. Entonces le digo que auxiliar va a ser igual a el punto día. O el auxiliar, ¿qué me va a hacer? Me imprime auxiliar punto dato, me va a imprimir el día. Si yo comienzo el miércoles, me va a imprimir el miércoles. De ahí va a pasar al siguiente, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Hasta dónde? Hasta que auxiliar ya no se hace el punto primero, sino es el punto día. Cuando auxiliar se hace el punto día, me saca del recorrer inicio. Y Profe, ahí pero ahí en el if también no sería hasta hacer punto día, en el de buscar. ¿Dónde? Aquí, allí de antes del return fast, antes del último return No. false. No, porque aquí recuerde que usted está buscando desde el primero. Aquí lo que hace es usted buscar. Cuando encuentra el día, el dato que usted está buscando, el día, lo encuentra, usted construye el nodo ahí y se sale. Pero usted arranca desde el primero porque está buscando. Usted no sabe si el día está o no está, porque puede que el usuario escriba un dato que no existe. Ah, ok, listo, gracias. ¿Listo? Entonces, mire, usted le dice recorrer inicio, auxiliar va a ser igual a ser punto día, o el aux, print auxiliar punto dato, auxiliar, bueno, ya aquí es la misma implementación. Carlos Andrés Figueroa pregunta, ¿y si simplemente ese aux se iguala al último y el aux punto siguiente se iguala al primero? ¿Se cambiaría el orden de inicio a fin de la lista y se imprime el orden cambiado sin usar el nodo punto día? Puede que sirva. Tendría que ver con la implementación. Según lo que pregunta usted, pues serviría. Puede que sirva. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí? Listo, entonces lo que me hace falta aquí, antes de recorrer este inicio, antes de darle recorrer inicio, como yo ya tengo un día, entonces aquí simplemente le voy a decir que el día buscado, esto ya es pura programación, día buscado va a ser igual a input, se lo voy a solicitar al usuario por teclado. Por favor, digite un día. O escriba un día de la semana. Por favor, escriba un día de la semana. Esta cadena de caracteres escrita se lo va a entregar como cadena de caracteres a día buscado. ¿Cierto? Se lo voy a entregar a día buscado. Entonces, una vez que se le encuentre a día buscado,
¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, bueno, día buscado no, más bien pongámosle bueno, sí, pues día buscado, día ingresado más bien. Porque es un día ingresado por teclado. Puede ser un día ingresado. Entonces aquí le voy a decir if. Le voy a hacer un if. Profe, qué Simplemente. pena. Señor. Yo le pregunto, ¿qué pasa si recorremos la lista sin tomar ningún dato? Simplemente hacemos el recorrer inicio. ¿Qué ocasionaría? Ocasionaría que pues no está haciendo el ejercicio, porque recuerde que en la implementación del ejercicio claramente se le pregunta, pues ahí no se lo puedo calificar porque no lo estaría cumpliendo. Mire, dice, No, sí, pues saliendo elaborar, espérame, de lo del ejercicio del examen, ¿sí? claro, Simplemente, pero es que no, mire lo que está diciendo la implementación, se lo estoy mostrando. Elaborar una solución que solicite un día de la semana en pantalla. Si no lo solicita, simplemente recorre la lista, entonces no está haciendo el ejercicio como se lo está solicitando. bueno, profe. ¿Listo? Con gusto. Entonces, miren, entonces le decimos if, simplemente le ejecuto, lista.buscar, puedo ejecutar lista.buscar, if lista.buscar, día ingresado, miren que lo estoy ejecutando de una vez, ¿cierto? Cuando yo ejecuto esto, yo le estoy diciendo que me ejecute lista.buscar día ingresado. Él me lo ejecuta, mire. Y eso es pura programación básica. Yo le estoy diciendo que me ejecute buscar lista.buscar día ingresado. Cuando yo ejecuto buscar y busco el día, él me va a retornar false o me va a retornar true, no más. Mire que me retorna false o me retorna true. Por lo tanto, yo aquí le digo, aquí voy a obtener true o voy a obtener false. Si obtengo true, ¿qué ocurre? Que el día efectivamente se encontró. Si el día se encuentra, entonces él me va a hacer el recorrer inicio. Me va a hacer la operación de ponerme desde el día hasta el día anterior. De lo contrario, le digo que mi prima, justamente, pues que si usted ejecutó un día erróneo, equivocado, o escribió mal, o no escribió nada, entonces que me escriba error. El valor ingresado, por ejemplo, no es correcto. Y listo, ahí debería funcionar el ejercicio. Miren, si lo ejecutamos, digo, por favor escriba un día de la semana. Lo voy a maximizar acá para que lo veamos. Yo escribo cualquier cosa y él me dice error, el valor ingresado no es correcto. Ahora, le voy a decir ingresar un día, por favor ingrese un día de la semana. Voy a ingresar jueves. Ingreso jueves, mire que la lista comienza desde jueves y termina en miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Vuelvo al ejecuto, le voy a decir que por favor escriba un día a la semana, le voy a decir que me escriba martes, mire que comienza desde martes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y termina en lunes. Está funcionando el ejercicio. Es más, con tilde, si yo le digo que lo comience en miércoles, mire, pero debe escribirlo lógicamente tal cual como usted lo ingresó aquí, ¿cierto? Si lo escribe mal, le va a decir, si no lo escribe con tilde, le va a decir que el valor ingresado no es correcto. Mire, comienza en miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Se está Profe, y cumpliendo la en ejecución. mayúsculas, reconoce también. Señor, recuerden que Python sí es case sensitive. Si usted lo pone en mayúsculas, miércoles, entonces usted ya por programación debería validar eso. Yo hasta allá no lo voy a validar, pero usted debería validar eso. Él le dice el valor ingresado no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? Pues eso ya a nivel de programación, simplemente a nivel de validación. Que se cambie un método que haga que se haga un uppercase o un lowercase para que se pasen a minúsculas todas o a mayúsculas todas. ¿Por qué? Recuerden que por ejemplo, las palabras que están en mayúsculas tienen un valor ASCII diferente al de las minúsculas, por lo tanto no van a coincidir. Habría que pasarlo todo a minúsculas o a mayúsculas. Lo que sí habría que tener cuidado es con las tildes. Miren, haciendo explicación y todo, ¿cuánto nos hemos demorado? Por ahí comenzamos a las 8:10 más o menos de hacer la implementación, son las 8:40, por ahí una media hora, unos 25 minutos nos habremos demorado haciendo la implementación. Es importante, mire que por eso son pues, evaluaciones, para verificar, eso es interiorizar usted una estructura de datos, pero si usted no toca y no hace ejercicios, no consulta,
en el tiempo independiente que usted debería asignarle a la asignatura y de pronto no le asigna y no realiza ejercicios y si no consulta, pues básicamente se va a demostrar y ustedes ven en una implementación básica, porque no me parece difícil en realidad, pues no sé, pues no se va a demostrar que pues básicamente no se va a poder lograr hacer un ejercicio, pues que en realidad es básico, no me parece que sea difícil, no sé qué opinen ustedes. Ahora sí, pues resuelvo dudas, preguntas. Si gustan hacer preguntas, pues con la manito levantada, por favor, para poder establecer un orden. Jamir iba a decir algo. A don William, por Sí, favor. sí, sí. Ah, bueno. A ver, Ah, bueno. No, adelante. profe, preguntarle, ¿esta grabación también la va a subir al canal? Sí, señor, por supuesto. Pues sí, está grabándose y la idea pues es subirla también, claro, por supuesto, sí, señor. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Señor Jamir. Bueno, profe, no, aprovechando que ya saben las preguntas, era aclarar la pregunta que te hice ahorita. Ajá. Entonces, sí valdría, pues, porque yo leí que ahí decía una estructura de datos que siempre se guiara por punteros, que no se utiliza pues un índice, sino punteros, Correcto. ¿cierto? Sí, señor. Entonces yo la englobé pues en listas, la puse en lista enlazada. Sí. Sí. Recuerde que las listas sin que sean enlazadas, las listas solamente funcionan con índices. Por eso se hizo la claridad. Las listas solamente funcionan con índices. Y las listas enlazadas son estructuras de datos que funcionan solamente con punteros, no funcionan con índices. De todas maneras, quienes hayan colocado listas solamente, les valí pues 0.3 de los 0.7 puntos del ejercicio. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, Jamil. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Puede bajar la manito, señor Jamil, si no tiene más preguntas, por favor. Bien, muchachos, si no hay preguntas, entonces miren, recomendación, de verdad, es importante que pues estamos pues en un momento difícil, de pronto estamos aislados, pero sí es importante pues sacar tiempito y tratar de consultar. De hecho, estos ejercicios los he sacado muchos de la bibliografía que les compartí a ustedes en la plataforma, que está en inglés, y básicamente para que ustedes revisen información en inglés, porque es importante el inglés, es para que lo tengan en cuenta. Y es importante que realicen, pues que revisen la bibliografía, que realicen ejercicios. Me han dicho que varios me han preguntado que si pues, les puedo poner ejemplos de ejercicios. Estos son ejercicios de ellos y básicamente muchos de ellos los tomo desde ahí, desde la bibliografía que aparece en la plataforma y que se les ha enviado a ustedes. Pues para que lo tengan presente. Señor Joseph. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, pero es totalmente aparte del tema. Cuente. Yo estoy viendo otra materia que es Empresarismo 3, que es la materia, por así decirlo, el trabajo de grado. Correcto. Y el día del final es el día que tengo la muestra de eso, el 26. La muestra del final. Entonces no sé si tengo que pedir un papel allá o si usted me tiene que enviar algo para yo mandarlo allá o qué. El 26 es la muestra del proyecto de aula. ¿Usted tiene que presentar proyecto de aula? Sí, señor. Uy, sí me la puso difícil. Sí, si usted me puede, pues solicitar de pronto, importante eso, pues en el caso suyo, si usted me lo puede solicitar un informe, entonces usted me puede presentar el parcial con el otro grupo. ¿Le queda fácil? Pues es que el ¿O se le cruza parcial un horario? me cruza el horario porque es a esa hora. Sería 26, entonces pues yo se lo haría como supletorio, el 28. Pues igual, todavía no estoy seguro porque yo también le dije a la profesora eso y ella me dijo que pronto me lo corría para el 20, pues para el 27. Claro, porque es que hay otra cosa importante. Yo se los estoy haciendo en horario de clase. Y si ustedes les ponen una actividad, pues que intervenga en el horario de clase, pues del docente, yo diría que pues es importante tener presente eso. No, pero entonces pues más o menos para preguntar, pues para decirle a la profesora qué papel me tiene que dar, pues para que no sea como solo de palabras, sino para que usted también tenga una Pero validación bueno, de eso.
El 26, pero es que, por ejemplo, hoy solamente tengo una hora de clase con ustedes. Yo no podría haberles dejado un parcial para el 26. Yo debía habérselos puesto para el 28, creo, ¿o no? ¿Qué tal si revisamos Espera, yo miro también. el Sino que yo horario? estaba haciendo más o menos cuentas y me estaba saliendo así. Revisemos, venga, revisemos. Aspectos generales. Sí, para el 28. Sí, debe estar para el 28, porque yo no les Sí, puedo poner un estás. parcial para una sola hora de clase. Debo darles las dos, Sí. pues, las 2 horas. Pues Entonces, siguen. igual, si se da esa cosa, porque pues hay otro compañero que también está acá y está, creo que en la misma, porque él es conmigo. Entonces, si se Ajá. da, pues, ¿qué papel le tenemos que pedir a la profesora o qué? Pues, o sea, sí, solicitar, decirle a la profesora que tendrían pues, la socialización ese día del proyecto. Sin embargo, sí le rogaría que, pues, por favor, le avise de una vez pues, que van a tener examen ese día, porque, pues, es la última clase que tenemos. Sí, no, si yo se lo digo es por si sucede. Igual no estoy seguro porque pues ella dijo que esa cosa estaba muy sujeta a cambios porque eso no es con la gente de la universidad, sino que eso es con una gente externa, unos profesores Ok. externos. O habría Entonces, que hacerlo, o usted podría, pues, en tal caso, pues, no sé si vemos si es posible que lo haga viernes, porque es que igual, al 30 que es sábado, yo ya debería haber enviado, tengo que subir todas las calificaciones y pues me implica calificarles, revisarles, todo eso. no, sí, yo lo entiendo, ya es solamente como por decirle por si sucede, o sea, sí me entiendo, no le estoy diciendo que va a suceder, Ujú. pero yo es más como el papel que necesita. Pues que le digo que le envíe como que una carta Sí, pues diciéndole como eso, que, una carta diciendo que ustedes tienen una presentación ese día, de pronto pues con qué empresa, con qué entidades o con qué, pues en qué términos van a realizar pues, la socialización. Pues como le listo. digo, pues no deberían, yo como docente personalmente, no sé, pues yo no trataría de no interrumpir el horario de clase de otro profesor, por eso pues les he puesto siempre eventos en las horas de clase, pero pues si es una cosa que se salga de las manos, pues importante que manden un oficio, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Joseph. ¿Hay alguna otra inquietud, muchachos? Profe, sí, yo Señor. tengo una inquietud. Ajá. Inquietud no- Más que una inquietud no es como una pequeña sugerencia, o no sé, pues Cuénteme. en mi opinión, sino que estoy considerando pues en los exámenes, profe, considero yo que debería por lo menos dejarlo hasta las 10 los días que toquen las 2 horas, hasta las 9 que toque una hora. Eh, ya que, por ejemplo, en mi caso, las dos veces yo prácticamente he mandado tarde los códigos. Eh, el del proyecto de aula se lo mandé puntual, por un lado, pero no me dio tiempo de cargarle el enlace, se lo mandé el correo. Y lo mismo me sucedió con el parcial. Entonces, por mi lado, y otra cosita, pues en el parcial cuando yo le comenté al principio que a mí cuando yo ejecutaba el código entraba un ciclo infinito que me imprimía todo así a lo loco. Entonces, eso es una cosa que lo desespera a uno y uno se desespera mucho por el tiempo. Entonces, yo considero que los 15 minuticos que usted dice que no, que por ejemplo usted lo colocó hasta las 9:45, yo considero que debería colocarlo hasta las 10, por lo que, ¿cómo es que esos 15 minutos pueden ser muy vitales para resolver un problemita o para por lo menos tratar de corregir un pequeño error? En mi caso, no sé qué opinen los demás compañeros, pero en mi caso considero que es eso, profe, y no, pues no lo juzgo nada, solo que considero que debería dar el tiempo completico. Está bien, sí señor, lo voy a tener en cuenta entonces sí para las siguientes evidencias evaluativas, pues básicamente sería el que va como pues con las 2 horas completas sería el final. Entonces a la hora del final sí, y les solicito que me recuerden para dejarles el tiempo de las 2 horas en el examen final, para pues desde que arranquemos hasta que sean las 10 de la noche. ¿Listo? Listo, Gracias. profe. Sí, Gracias, sí, Eliezer, por su solicitud. Sí, listo, profe. Profe, una pregunta. señor. En la concertación de notas, ¿por qué aparece que es la misma que la de bases de datos? O sea, es con los nombres de nosotros, pero es la misma de bases de datos. La concertación de notas. Sí, cuando firmamos nosotros.
¿Usted se acuerda? Usted mira y usted baja, creo que es el ítem 14 o 15, dice que vamos a tener implementaciones en SQL Server, No. MySQL. No. Eso se me fue, porque recuerdo, pues eso sí me pasó porque pues estaba con las dos asignaturas y se me enredó. Ahí sí les ofrezco disculpas porque la implementación es con Replit lo que estamos haciendo, ¿cierto? Para, pues en lo que es como herramienta que estamos utilizando, alguna que utilicen ustedes. Gracias por la observación, Joseph. Sí, pues igual ustedes ya lo habían firmado, ese de estructuras de datos, por eso pues me queda difícil cambiarlo porque lo escaneé y se lo subí tal cual como ustedes lo firmaron. Pero pues sí, la única diferencia es pues que utilizamos Replit, ¿cierto? En esa implementación. Gracias por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay más preguntas y si no hay más dudas, entonces pues les agradezco la asistencia. Recuerden, comenzaríamos a trabajar en la siguiente sesión con los aspectos relacionados a las estructuras hash y después comenzaríamos a trabajar con árboles binarios. ¿Listo? Les agradezco su asistencia, que tengan una buena noche y nos encontramos el próximo jueves. Listo, profe. Profe, Feliz noche. muchas Gracias. gracias. Igualmente, Que muchachos. descanse. Feliz noche. Igualmente, Feliz gracias. noche, profe. Gracias, feliz noche Muchas para gracias, profe. todos. Con mucho gusto.